Bueno, pues entonces, bueno, ese es el enlace iónico, ¿no? El delta de electronegatividad tiene que ser mayor a 1.7, ¿vale? ¿Dudas del enlace iónico? No, profe. No, muy bien. No, muy bien, Roa. Ok. Ahora vamos al enlace covalente. El enlace covalente, su característica es que aquí, cuando se forma un enlace covalente, ya nadie va a ganar ni nadie va a perder. Lo que van a hacer ahora es que se comparten electrones, ¿no? ¿Sí? Y la otra característica es que voy a encontrarlo solamente entre los no metales. Es decir, de la tabla periódica me olvido de los metales. Cuando hablo de un enlace covalente, me olvido de los metales y solamente voy a encontrar compuesto formado con esos elementos de acá de este lado, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurre ahorita SO2, ¿no? La CO2 tendría un enlace covalente porque son no metales, ¿no? El azufre es un no metal y el oxígeno es un no metal, ¿no? Entonces este compuesto tendría un enlace covalente. ¿Sí queda claro hasta ahí? Chicos, chicas. Sí, ¿Sí? Sí, profe. Ok, nada más que aquí va a existir un detalle en la que voy a tener dos tipos de enlace covalente. Entonces un enlace covalente polar y el otro enlace covalente no polar. ¿Sí? ¿De dónde viene eso de polar y no polar? Pues trae un fundamento químico que no nos daría tiempo estarlo revisando. Solamente para efecto del examen, ustedes tienen que ubicar que cuando hablo de un enlace covalente polar o en un compuesto que tenga enlace covalente polar, es que me voy a encontrar la unión de un no metal más otro no metal, pero los dos elementos que sean no metales tienen que ser diferentes. Ejemplo, el agua. Aquí tiene el hidrógeno, ¿no? Que es un no metal, unido con otro no metal, que aquí es ¿quién? El oxígeno, ¿no? ¿Y los dos son iguales o diferentes? ¿El hidrógeno es igual al oxígeno? No, ¿verdad? Son diferentes. Entonces el No, enlace, porque uno es metal y el otro es no metal. no, los dos son no metales. El hidrógeno está aquí, es un no metal. Y el oxígeno está acá, también es un no metal. Sí, me confundí. ¿Vale? Pero el hidrógeno, desde su símbolo químico, ¿es igual al oxígeno? no, es diferente. Son diferentes. Entonces, cuando yo tenga esa condición en la que yo tenga, no estamos aquí, en la que yo tenga dos no metales, pero que sean diferentes, el enlace es covalente polar. Otro ejemplo, el carbono es un no metal, el oxígeno es un no metal, y los dos son diferentes, ¿no? Entonces el enlace que tengo es covalente ¿qué? Polar. El azufre es un no metal, el oxígeno es un no metal, y los dos son diferentes, ¿no? Entonces el enlace es covalente polar. El nitrógeno es un no metal, el hidrógeno es un no metal, y los dos son diferentes, ¿no? Entonces es un enlace covalente polar. ¿Sí les queda claro lo que es un covalente polar o por lo menos cómo identificarlo? No, profe, a mí no. ¿Qué es lo que no queda ahí? Había dicho que el azufre y el oxígeno no son polares porque son diferentes y abajo dijo que sí son, pero igualmente son diferentes, ¿no? Lo dije aquí, espérame. Creo que no lo borré. No, aquí está. Aquí les dije que cuando nosotros habláramos de enlace covalente, ¿sí? El enlace covalente, nos vamos a referir solamente a elementos que sean no metales, o sea, los elementos que estoy marcando acá de color verde, incluyendo el hidrógeno, ¿sí? Pero es el hecho de que yo diga que son covalentes es como muy general. O sea, cuando yo tengo elementos no metálicos unidos, de ley es un enlace covalente. Pero resulta que cuando hablas de enlace covalente existen dos tipos. Uno que es covalente polar y uno que es covalente no polar. Entonces, cuando tú tienes el covalente polar, o sea, si tú ves no metales, de entrada ya es covalente, o sea, la diferencia ya no es iónico, sino es covalente. Pero ahora tú tienes que definir si es covalente polar o covalente no polar. ¿Cómo vas a saber si es covalente polar? Ah, porque los dos no metales tienen que ser, ¿qué? Diferentes, que es lo que le estoy poniendo aquí. Como son diferentes los dos no metales que tienes unido, entonces es covalente polar. Cuando tú tienes
Enlace, pero cuando tú tienes elementos que sean igual, no metales, pero que son igualitos, por ejemplo, aquí lo que está diciendo es que un hidrógeno, voy a tomar el ejemplo del H2, está conectado a otro hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Entonces, déjame quitar esto. Un hidrógeno, otro hidrógeno, ¿no? Los dos son igualitos, ¿no? Porque el hidrógeno es igual a otro hidrógeno. Entonces aquí tengo enlace covalente no polar. O sea, covalente polar cuando sean diferentes. Covalente no polar cuando sean iguales. No sé si ahí ya quedó más claro, te confundí más. Bien. No, sí, ya le... ¿Sí? Sí, Ok. Entonces otra vez, cuando yo vea compuestos que tienen elementos no metales, de entrada ya sé que es covalente el enlace. No es iónico y no es otro, es covalente. Pero ahora tengo que definir si es covalente polar o covalente no polar, porque hay dos tipos de covalente, ¿vale? Bueno, si lo hacemos a través del delta de electronegatividades, por ejemplo, acá voy otra vez, para el caso del agua, ¿no? El agua es H2O. Y si lo vemos desde el punto de vista de estructura de Lewis, o bueno, ya en geometría molecular, la molécula del agua se ve así, ¿no? Un hidrógeno acá, con otro hidrógeno acá. ¿Sí? Y entonces yo tengo que sacarle valores a través de la tabla de electronegatividad, ¿no? ¿Cuánto es la electronegatividad del hidrógeno? ¿Cuánto vale? 2.1, ¿no? ¿Sí me están siguiendo acá? sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto vale la electronegatividad del oxígeno? 3.5. 3.5. Aquí es electronegatividad, no es lambda, porque esa letra parece lambda, o es otra letra de griega. Pero no es, déjame borrarlo y ponerlo bien. Porque parece que le estoy diciendo lambda 0, ¿no? Es la letra G griega, ¿vale? Del oxígeno. ¿Vale? 3 puntos, ¿qué me dijeron? 5, ¿no? ¿Cuánto vale el delta de electronegatividad? 1.4. 1.4. Es una vil resta, ¿no? ¿Sí? Y entonces, el delta de electronegatividad, ¿sí? Dice la parte acá del enlace químico que si tu delta de electronegatividad ahora es menor o igual a 0.4 o menor o igual a 1.7, entonces estás hablando de un enlace tipo ¿qué? Covalente polar. Y 1.4 se encuentra aquí en medio. Se encuentra entre 0.4 y 1.7. Sí, ¿no? Entonces, por eso el agua tiene un enlace tipo covalente polar, que ya habíamos predicho nosotros a través de ver que es un no metal más otro no metal, que sean diferentes, ¿no? ¿Dudas? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Ok. Ahora, si yo checo la electronegatividad para enlace covalente no polar, pues tiene que ser menor a 0.4. Aquí borren el igual porque ya lo incluí acá. ¿Sí? Entonces aquí tiene que ser menor a 0.4, ¿vale? Nada más menor. ¿Sí? Y tiene sentido, ¿no? Porque si el hidrógeno, la electronegatividad de un hidrógeno es igual a 2.1 y la electronegatividad del otro hidrógeno es igual a 2.1, delta de electronegatividad, pues me va a dar ¿qué? 0, ¿no? Y 0 es menor a 0.4, ¿no? Entonces es covalente no polar. ¿Sí queda o no? Ok, muy bien. A ver, ¿alguien aquí, todo claro aquí cuando calculamos la electronegatividad del agua?
Profe, pero entonces nada más calculó la electronegatividad de un hidrógeno. Eso pensaba yo. Bueno, justamente eso estaba esperando que me preguntaran. Sí, ¿no? Porque este enlace es exactamente el mismo que este. Y el error que llegan a cometer ustedes es que suman eso. Entonces, cualquiera de los dos que calcules es exactamente el mismo valor, ¿no? ¿Sí combina? Compañera que me preguntó, ¿sí o no? Pero entonces, nada más se pone el valor de uno. Ajá, porque lo que hicimos aquí es calcular la electronegatividad de este hidrógeno, que es este de aquí, contra la electronegatividad de este oxígeno, ¿no? Que este es de aquí. Y si tú lo ves ahora del lado derecho, pues este oxígeno, ahora contra este hidrógeno. El valor que te salga de electronegatividad que te salió aquí de 1.4 es exactamente la misma que acá de este lado. Entonces, con que calcules un solo enlace, como estamos trabajando en enlace interatómico, con que calcules uno de los enlaces interatómicos, pues ya está bien. Con ese es exactamente lo mismo que vale el otro. Ah, ok. Yo ¿Vale? pensé que era como general. Ah, no. No, no, no. Si tú quieres sacarle toda la molécula, uf, te metes en un conflicto bonito, bonito, ¿eh? Porque ahí hay que hacer suma de vectores y esas cosas. Entonces, no, no, no. Y Ah, también ok. está muy interesante eso, pero no. Para ustedes, ¿no? Ok, gracias, profe. ¿Vale? Muy bien, pues. ¿Dudas hasta aquí, chicos, chicas? Bueno, si no, entonces ya trabajamos en el enlace covalente. Ahora vamos al enlace, ¿qué? Metálico, ¿sí? Y aquí lo chido es que el enlace metálico pues ya no tiene esto de valores de electronegatividad. Solamente funciona para el iónico, covalente polar y covalente no polar, ¿vale? El enlace metálico es un enlace bastante raro, ¿sí? O uno de los más bonitos. No, no es cierto, el coordinado es el más bonito, pero el enlace metálico es uno de los enlaces más raros. ¿Puedo borrar este de aquí del H más H? Bueno, hidrógeno con hidrógeno para anotar algo de metálico. Sí, profe. Ok. El enlace metálico es un enlace que solamente se define, fíjense, si yo hablo del enlace iónico, o sea, todos los compuestos que existen en la naturaleza que tengan enlace iónico es porque uno roba y el otro se agandalla, ¿no? Bueno, uno se agandalla y el otro cede, ¿no? Es como cuando le quitan el novio a la novia, ¿no? A alguien, ¿no? Entonces, estos son iónicos, ¿no? O iónicas, ¿sí? Y covalente, pues lo comparten, ¿no? Entonces, ahí pues no hay falla, ¿no? Y se vuelven estables, ¿no? Por ejemplo, la molécula del agua es una molécula bastante estable compartiendo electrones, ¿sí? Bueno, ahí nada más porque, para que vean, ¿cuáles son los electrones que se comparten? Déjenme dibujar la molécula del agua. Y aquí el hidrógeno, y aquí el otro hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que cuando hacíamos estructura de Lewis, si era carbono, oxígeno y nitrógeno, tienen que formar regla del octeto, ¿no? Entonces, para que el oxígeno se vuelva estable, le pide prestados sus electrones a los hidrógenos, ¿no? Y él completa 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Pero al mismo tiempo, los hidrógenos le piden prestados sus electrones, este electrón al oxígeno, para que se vuelva estable. ¿Se acuerdan que el hidrógeno tenía que llegar al gas noble, ¿no? Que era el helio, con 2 electrones era estable. Entonces, en realidad, ¿cuáles son los electrones que están compartiendo? Pues están compartiendo esos electrones de aquí. Y se vuelve estable la molécula, ¿sí? Aquí nadie está robando ni nadie está cediendo. Aquí se lo comparte. ¿Sí lo ven? Entonces, para formar compuestos químicos o formar sustancias químicas en la naturaleza, tú o robas electrones y que alguien ceda, entonces eres un enlace iónico. O compartes electrones, entonces eres un enlace covalente, ¿sí? Pero existe el enlace metálico y de hecho existen bastantes cosas o bastantes materiales que tienen enlace metálico. ¿Cómo funciona? Pues el enlace metálico, sí, es algo bastante interesante, porque primeramente pues voy a hablar de metales, ¿no? Es decir, ahora de la tabla periódica, yo me olvido de la parte verde, que se marcan aquí como verde, y solamente trabajo toda la parte roja, ¿no? Cuando yo veo elementos conectados de aquí de la parte roja, entonces es un enlace metálico, ¿sí?
Y el enlace metálico se define simplemente con algo que se le conoce como mar de electrones o nube electrónica. ¿Sí? Alguien ahí fumó y dijo, vamos a llamarle mar de electrones o nube electrónica. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Un metal que ustedes conocen o es muy común, pues es el oro, ¿no? El oro, dentro de a nivel microscópico, pues están los átomos de oro, ¿no? Si cortamos un pedazo, lo que veríamos serían átomos de oro de esta manera, ¿no? Y átomos de oro, ¿no? ¿Sí? Y cada átomo de oro, pues tendría aquí sus electrones de valencia, ¿no? Que andaría, por ejemplo, este tendría aquí su electrón de aquí, este de acá su electrón de acá. Pero resulta que en esta parte del oro, bueno, o los átomos de oro, ¿sí? Se va a formar algo que se le va a conocer como mar de electrones o nube electrónica, en la que este electrón, por ejemplo, que está aquí, no sabemos ni de qué átomo es. ¿Por qué? Porque es libre de moverse por todos los átomos que se encuentran ahí dentro del metal, ¿no? ¿Sí? Es libre. Aquí nadie se lo está robando. Ni ni el oro que está acá abajo, bueno, el átomo de acá abajo se lo va a robar, ni va a ceder, ¿no? ¿Sí? Y ni están compartiendo ningún electrón. A eso se le conoce como el enlace metálico, o mar de electrones o nube electrónica, en la que los átomos son libres de moverse por todo ese mar de electrones. De hecho, eso hace que los metales sean muy buenos conductores de electricidad y, bueno, principalmente electricidad, ¿no? La electricidad, acuérdense que al final de cuentas es un flujo de electrones, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí unos electrones que estoy induciendo al metal, pues este electrones rápidamente se va a mover de aquí hasta acá, ¿no? Y ya sale del otro lado. Entonces, yo tengo un buen conductor de electricidad por el tipo de enlace interatómico que tienen, que es el mar electrónico o nube electrónica. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, pues, ¿cómo se ve esto? Le digo, es muy tediosa esa cosa ahí de mar de electrones o nube electrónica. A ver si traigo aquí un ejemplo. Aquí está, miren. Un mar de electrones es algo así. Esto es lo que se le conoce como un enlace metálico. Esas cosas que parecen montañitas o flechitas movidas así, esos son los espines o son los electrones moviéndose en los átomos. ¿Sí? Así se define un enlace metálico, como estos dibujos que ven ustedes aquí. Es algo medio rarito, ¿no? Y de hecho, los semimetales, bueno, o aquí llamábamos semimetales. ¿No se acuerdan? Eran los elementos que se encontraban aquí en la escalerita, ¿no? Un semimetal es un elemento que va a tener, que en algún momento se va a comportar como metal y en algún momento se va a comportar como un no metal, ¿no? Y por ejemplo, puede ser, vamos a tomar el caso del silicio, ¿no? El silicio, el germanio o el estaño son semimetales. El estaño es uno de los más utilizados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con un semimetal? Que por esta orientación que tienen los espines, los espines de los electrones, funciona esta parte blanca que ustedes ven aquí. Bueno, se le conoce como teoría de banda, a esta teoría, bueno, que explica el enlace metálico. Entonces, imagínense que llega un punto, bueno, el estaño va a funcionar como metal. Sí, tienes los espines así, ¿no? Orientados para que pueda funcionar como metal, o sea, formando más electrones. Pero llega un punto en que la energía es tan grande que rompe una barrera de orientación de los espines y entonces para poder hacer ese ajuste energético, el metal tiende a bajar su energía, entonces se comporta como un aislante o se comporta como un no metal. Y otra vez llega un punto en el que ya está así, para incrementar su energía, vuelve a comportarse como un metal. Por eso los semimetales son bueno, se utilizan como en circuitos, ¿no? ¿Por qué? Porque son buenos porque funcionan como para llevar los electrones en los circuitos, pero cuando ya se calientan, ellos por el tipo de enlace que tienen, vuelven a enfriarse, ¿no? Y así están trabajando continuamente, ¿no? Porque si los circuitos fueran de un metal, por ejemplo, vamos a poner el cobre,
¿sí? Ese metal pues se vaya a calentar, 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 calentar y no va a tener tendencia más que calentarse, ¿no? Y pues se va a un momento que va a llegar a, por ejemplo, al estado líquido, ¿no? Y pues eso ya no sirve, ¿sí? Por eso es lo que es que los semimetales son buenos para el circuito, porque tienen esta característica, ¿no? Se le conoce como la parte de teoría de bandas. ¿Sí? Chicos, chicas. O ya los confundí ahí. Chicos, chicas, ¿siguen ahí? Un poquito, profe, pero todo bien. ¿Todo bien? Bueno, eso nada más para que chequen que sí funciona el enlace metálico, ¿vale? No, no le preguntan esta de teoría de banda a ustedes en el examen, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Pues los ejemplos son, por ejemplo, el hierro, el cobre, el manganeso 100, quiere decir que tengo 100 átomos de manganeso, níquel 2, quiere decir que tengo 2 átomos de níquel, y todo lo que sea metal va a ser un enlace metálico, ¿sí? El enlace coordinado, de hecho, es el enlace más bonito porque es el enlace que realmente existe en la naturaleza. Todos esos enlaces iónico, covalente, metálico son enlaces, bueno, el metálico un poco más, pero los demás son enlaces como ideales, o sea, para estudiarlo de la manera bonita. Pero la naturaleza se rige mediante estos. Y esa es la chamba más difícil de las personas que se dedican, por ejemplo, a la química o todo lo que tiene que ver con la química, porque pues hay que buscar la manera o la metodología de romper esos enlaces coordinados, ¿no? Por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista en minería, pues se trabaja con sustancias que tienen enlaces coordinados. Entonces hay que buscar la manera de romper el enlace coordinado que tiene el oro con el azufre, con el aluminio, para poder nada más extraer el puro oro, ¿no? Pero porque tiene enlaces, puro enlaces coordinados, ¿sí? Bueno, el enlace coordinado, lo voy a poner este ejemplo de aquí. Creo que esto ya se los había mostrado alguna vez. ¿No se acuerdan? La estructura de Lewis de el monóxido de carbono es esta. ¿Sí? Aquí tengo un enlace que está formando un electrón del carbono con uno del oxígeno, ¿no? Aquí también. Pero este enlace que está acá abajo, el último, lo correcto sería que el carbono pusiera su electrón, ¿no? Y el oxígeno el otro, para que existiera este enlace, ¿no? Eso sería lo lógico. Pero en realidad eso no pasa, ¿no? Este enlace existe porque el oxígeno pone sus dos electrones, ¿sí? Para que se forme este enlace de aquí. Y eso suena como algo medio lógico, ¿no? Como el oxígeno va a agarrar dos de esos electrones y va a formar un enlace con el carbono, ¿no? Ese enlace se le conoce como enlace coordinado, en la que un átomo, un elemento, pone sus dos electrones para formar un enlace químico, ¿sí? Y esos enlaces son bastante difíciles de romper, ¿no? Sí, o son muy tediosos desde el punto de vista termodinámico. ¿Sí? Entonces, este de aquí generalmente nada más viene como opción, pero nunca se lo van a preguntar. Los que siempre le preguntan son estos de aquí. Los tres tipos de enlace interatómico. El iónico, el covalente, el metálico. El iónico, el covalente no polar y el metálico. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe. Ok. Como no tienen dudas, pues vamos a ver qué han aprendido, ¿no? Por ejemplo, solamente a través de ver los elementos, nosotros podríamos identificar qué tipo de enlace tiene este compuesto. El hidrógeno es un no metal, ¿no? Y el bromo es otro no metal. ¿Son iguales o diferentes? Diferentes. Entonces, ¿cómo se llama el enlace? No son iguales. Covalente polar. Covalente polar, ¿no? Porque son dos no metales y los dos son ¿qué? Diferentes, ¿no? El HF, el hidrógeno es igual que, bueno, primero, el hidrógeno es un no metal, ¿no? El flúor es otro no metal. ¿Son iguales o diferentes? Diferentes, ¿no? Entonces el enlace se llama covalente Polar. polar. ¿Sí? A ver acá. Bueno, aquí. Vamos a tomar otro. Aquí. Tengo vanadio y oxígeno.
Vanadio, metal, ¿no? Y oxígeno no metal. ¿Qué enlace es? Iónico, ¿no? Iónico. ¿Estamos de acuerdo? Creo que iónico no lleva acento. Siempre le pongo acento y no lleva. Sí, iónico, ¿no? Y así háganle todos los demás elementos. ¿Ahorita? Yo recomendaría que ahorita, pero pues como ya es tarde y me voy a botanear mis galletas, entonces se los dejo de tarea, ¿vale? Vale, Sí, profe. pues, está bien. Y espero, bueno, para los que lo hagan, porque pues, no son obligatorias, para que los hagan y repasen. Entonces póngale si es enlace iónico, si determinan que es covalente, póngale si es covalente polar o covalente no polar. Y si deciden que es metálico, pues simplemente metálico, ¿vale? Y aquí tengo ya la solución, pero me gustaría que lo hicieran, porque si le pongo la solución, quizá nada más copian la solución, ¿no? Entonces mejor háganlo y ya lo checamos en la siguiente clase. Bueno, como siempre, ¿no? Voy a preguntar si tuvieron dudas, si no tuvieron duda, pues voy a dar por hecho de que lo resolvieron bien, ¿vale? Sí, profe. Vale, pues entonces si no tienen alguna otra duda, chicos, chicas, nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Sale, profe, igual. Cuídese. Cuídense mucho y Gracias, bonita noche. bonita noche igual, bye. Descansa. Igualmente, bye, descansen.